están? El Señor bendiciéndoles a todos. Bienvenidos. Gracias a Dios. Para los que no nos conocen, esto es un estudio bíblico. No estamos en una iglesia, ¿les aclaro? Sí, bienvenidos a todos. Esta es una comunidad que yo la he denominado interreligiosa. ¿Por qué? Porque aquí están invitados todos los que quieran venir. Acá no es de cristianos ni de solo una denominación o que sean católicos. Aquí pueden venir todos y aquí viene mucha gente que es católica también y bendito sea Dios por ellos, porque estamos abiertos a todo. Lo importante es que entre todos estemos estudiando las Sagradas Escrituras para llegar a una verdad, y es la verdad de... Diga conmigo, Mashiach. Mashiach. Para los que no conocen, Mashiach es el lenguaje en hebreo. Esta es una... Diga conmigo, Mashiach. Mashiach. Mashiach traduce, o lo tradujeron, los romanos lo tradujeron. Cuando hablo de romanos, no hablo de la Iglesia Católica, sino de los orígenes, antes de llamarse católica, porque la verdad sea dicha, y ellos tienen razón, los católicos, cuando dicen que ellos, por el catolicismo, fue quien escribió la primera Biblia, y así fue, es la realidad, la historia lo muestra, y ellos le tradujeron en su momento, los obispos, lo tradujeron con el tiempo como Cristo. Entonces, para iniciar, y quiero contarles esto, para que usted lo sepa, cuando usted ve la palabra Cristo, o la palabra Mashiach, eso traduce mensajero, ayúdenme los que ya saben, enviado, testigo fiel, ungido, ¿qué más sería? Mesías, ¿cuál está allá? Sí, esto traduce, estos dos traducen a nuestro idioma como Mesías. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, hay algo muy importante que hemos estado mirando en estos días, y es que es increíble cómo si hay un solo Mesías, ¿cierto? Si hay un solo Cristo, voy a hablarlo en idioma cristiano para que la gente me pueda entender. Si hay un solo Cristo, ¿por qué tantas divisiones a nivel de humanos? Nos peleamos. ¿Por qué? Si manejamos una Biblia, ¿por qué nos peleamos entre que aquí se dice una cosa y aquí se dice otra cosa si hay un solo Cristo? ¿Cierto que no debería ser así? No deberíamos, exacto, no deberíamos estar discutiendo por conceptos ni pensamientos humanos ni religiones, porque en realidad, cuando miramos la historia del Mesías, el Mesías él no creó ninguna religión. Amén. Y viene algo muy tremendo que se ha visto para las personas que estudian la historia del Mesías, la historia de Cristo, se han dado cuenta primero que Cristo no era cristiano. Ahí viene algo tremendo. Él no era cristiano. Porque él nació ¿dónde? En Jerusalén. Él nació en Israel. En Israel. Él nació en Israel. ¿Cierto? Entonces, los seguidores de los apóstoles fueron los que le metieron estos términos de cristiano, y luego se pelearon entre ellos. Cuando usted mira la historia, a mí me fascina mirar la historia, por ejemplo, desde la formación de la iglesia, porque encontramos que todos vienen de Cristo y los apóstoles. Y después de que murió Cristo y los apóstoles, empezaron a pelearse por quién iba a coger el poder, la autoridad, ¿sí? Quién iba a ser el sucesor y todas estas cosas. Entonces, primero se llamaban cristianos. Si ustedes no lo sabían, el término original es cristiano. Después, por los años 400, ya apareció la iglesia como tal y ya se llamó católica. Esto es un recorder y simplemente de lo que hemos estudiado durante años. Católica, apostólica, voy a abreviar porque no me cabe, y romana, ¿cierto? Y por allá en los años 1500, un monje llamado Martín Lutero encontró en la biblioteca unas cosas y se puso a pelear con sus jerarcas, con los líderes de la iglesia, y se separó y peleó con ellos y sacó 66 tesis y aparecieron los protestantes. ¿Ok? Y en el año 1800, o sea 300 años después, aparecieron las denominaciones cristianas, como se llamen.
Y estamos viendo que hay más conflictos todavía. Y a medida que pasa el tiempo, aparece alguien que va a interpretar las Sagradas Escrituras a su forma y viene otro problema. Empiezan los seguidores de estas personas y hay más división, más problemas, más peleas. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque a través de los años y los estudios que hemos podido hacer de las Sagradas Escrituras y hemos podido tener los originales, por ahí está la Vulgata Latina, que es una de la Biblia original, es una traducción al español de la Biblia original. Hemos encontrado que a medida que pasa el tiempo, hay más divisiones, hay más discusiones, hay más peleas, hay más enemistades. Y el ser humano ha utilizado el nombre en español, como lo pusieron en español, de Cristo, o el nombre de Jesús, ¿ya? O en hebreo, que es Yahushua. ¿Lo escribí bien, hermano Eduardo? Yahushua. Yahushua. ¿Sí? ¿Y lo escribí bien? Esto es en hebreo. Ojo con eso, que ya el hermano Eduardo tiene un estudio espectacular donde se habla en el hebreo, y esta es la verdadera escritura en el paleo. Paleo es un estudio donde sale el verdadero nombre de él en hebreo, donde se estudia el arameo y el hebreo, que son los idiomas originales de la humanidad. Y aquí sale ¿ya? ¿Sí ve? Donde sale Yahweh, o como la Iglesia Católica le puso Yahvé. La Iglesia Católica le puso Yahvé, y el pueblo de Israel le dice Yahweh, YHWH, ¿ya? ¿Sí? Y hay mucha similitud. La diferencia es por el concepto de quien quiso traducir, ¿ya? Entonces, todo esto, si somos honestos, si queremos ser honestos de verdad y queremos buscar la verdad, nada de esto debería existir. Porque Cristo no es religión. Y Él no creó ninguna religión. No nos creó ni a los católicos, no nos creó ni a los protestantes, ni a los cristianos. Él vino a hablar la palabra de Dios. Él vino a enseñar las Sagradas Escrituras. Él vino a recordarle al mundo quién era el verdadero Dios. A traernos los mandamientos. ¿Sí? Ese Dios que trajo los mandamientos y las leyes. Ese Dios que estuvo en el monte Sinaí con Moisés. El Dios de Elías, el Dios de José, el que en Semana Santa pasan tan chévere en las películas de Semana Santa de José, el que vendieron. ¿Sí? El que creó a Adán, el que creó a Eva. El Dios de las Sagradas Escrituras. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Y usted mira, si usted es un estudioso de la palabra de Dios, usted va a encontrar que esa fue su misión. Y estaba profetizado, lo mismo los apóstoles. Entonces, la verdad es que nosotros los hombres, en cada teología que se nos da por sacar, ¿sí?, hemos venido creando grupos, organizaciones y religiones que realmente son humanas. Que lo único que ha servido las religiones en el mundo entero es para dividir, para pelear, para discutir, para señalar, para criticar, para juzgar. Cristo no hizo eso. Entonces, el mayor ejemplo en nuestra vida, si queremos de verdad tener una vida espiritual, es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Es el que debemos seguir, debe ser nuestro máximo y mejor ejemplo de vida. Él. Entonces, Él dejó una palabra escrita y quiero que vayamos hoy a la Biblia. No voy a hablar de esto, esa era una introducción, para que sepan por qué nosotros aquí en este grupo, ¿sí?, respetamos todo pensamiento, aquí respetamos todas las creencias, respetamos todas las religiones, aquí no peleamos ni discutimos con nadie, ¿sí? Aquí no imponemos nuestro pensamiento personal, y los que me conocen a través de los años y a través de las páginas sociales, a través de los años se han dado cuenta que yo jamás doy mi opinión personal. Siempre vamos a estudiar los orígenes de todo, porque si no conocemos el origen, ni siquiera de la vida, ni siquiera de la humanidad, y ni siquiera de las Sagradas Escrituras, vamos a resultar metidos en un grupito, como hay tantos en cada ciudad. Y usted mira, por ejemplo, aquí en Monaghan, ¿cuántas iglesias hay en Monaghan sin distingo de religión? Como Hay como 26. 30. Sí. Como 30 más o menos hay iglesias aquí, fuera de la iglesia católica. Estoy hablando de iglesias de tipo cristiano, llámese como se llame, muchísimas. Entonces viene la pregunta, y una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Por qué si hay un solo Cristo hay tanta pelea y tanta división? No hay lógica.
¿cierto? Entonces encontramos que hay personas que están interpretando a su acomodo, y es fácil para muchos hoy en día. No me refiero a los católicos, porque pues el catolicismo también lamentablemente se ha dividido mucho. El Papa Francisco hoy día tiene un problema gravísimo, donde la iglesia se le dividió a él de una manera fuerte, y hay muchos católicos que están en contra del Papa, y hablo de líderes, no hablo de personas del común como ustedes que pronto van a la iglesia y asisten a la comunión y esas cosas, sino líderes jerarcas de la iglesia que están en contra de él. Entonces es fuerte como los pensamientos humanos dividen, las ideologías humanas dividen, y eso no es correcto. El Hijo de Dios no vino para ponernos a enemistarnos, Él vino para llevarnos a la vida eterna, a su Padre. Y es lo que debemos hacer, buscar. Entonces vamos a tocar un tema que es interesante, que tiene que ver con esto. Con todo este tema, todas estas organizaciones, vamos a hablar de algo muy importante, y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, si tienen la Biblia católica, ábrala tranquilamente. Si no, le suministramos una Biblia. Aquí tenemos también la Vulgata Latina, tenemos una Biblia católica si alguien la trajo. ¿Tienen su Biblia? ¿Todos tienen su Biblia? ¿Ok? ¿Tienen su Biblia? Tenemos la Vulgata Latina. Tengo una con otra grande. No sé Tenemos la Vulgata Latina, que es la primera Biblia que se tradujo, que se hizo en el mundo. Y es una letra gigantísima, es una Biblia grandota. Y eso que esa no es tan grande como una vez que me invitaron a mí a Puebla, y luego me llevaron a una ciudad que se llama Huejonapan, en México, cuando tuve la oportunidad de conocer México. Y fuimos a la casa de, creo que se llama Acólito, la persona que le ayuda al padre en la iglesia. ¿Cómo se llama la persona que le ayuda? No el nombre de la persona, sino el cargo, el cargo. ¿Cómo se llama la persona? Como diácono. El diácono. O sea, diácono creo que es la persona que le ayuda al padre en la iglesia, ¿cierto? En los quehaceres, para realizar las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Ya es como el ayudante del padre, ¿cierto? Como un diácono. Y este hombre me sorprendió, que estábamos hablando de un tema especial en la Biblia, y cuando yo hago visitas en algún lado, y a mí me gusta pedirle a la gente que saque la Biblia para que lean en su propia Biblia, ¿sí? Lo más importante es que usted aprenda, escuche esto, no aprenda de nosotros los líderes. Usted tiene que entrar a la palabra para aprender de la palabra de Dios, no de nosotros. Y por eso usted ve aquí, los que nos visitan por primera vez, ve que todo el mundo tiene sus Biblias. No llegaron todos hoy por diferentes circunstancias, pero usted ve que tienen su Biblia y tienen su libreta porque van apuntando. Aquí todo el mundo tiene derecho a preguntar, ¿oyeron? Aquí me pueden interrumpir. Aquí no es como una iglesia normal donde el pastor está hablando y todo el mundo tiene que estar allá callado mirando, y hasta de pronto empiezan a hacer así. Ahí estás, hermana. Y a veces, tranquilo, si usted quiere dormirse, mi hermano, aquí se puede dormir. De una vez se lo digo, porque yo soy un hombre que no soy religioso y no tengo normas establecidas aquí. Aquí somos una comunidad donde todos podemos participar. Inclusive algunos se sorprenden de los que nos visitan por primera vez, porque a veces los ven que llegan y los hermanos se separan, cogen algún snack, se lo comparten, se pasan así, van comiendo, y eso, y yo, oh my God, ¿qué está pasando aquí? Sí, porque en una iglesia no es así. Pero yo me acuerdo cuando el Señor estaba, por ejemplo, dando los sermones, ¿cierto? Sermón del monte, las bienaventuranzas, y el Señor mismo le dijo a los discípulos, denles de comer, ¿sí? Entonces, nosotros hemos vuelto los lugares solemnes, donde vamos a cumplir con normatividades, pero de esto no se está quedando ni aquí ni acá. Esto es lo importante de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos al libro de Marcos, vamos a entrar en un tema espectacular. Libro de Marcos, que es un tema fuerte. Es un tema tan fuerte que usted se va a sorprender. ¿Listo? Libro de Marcos, Nuevo Testamento. Segundo libro del Nuevo Testamento. Ahorita me voy a sacar los dientes porque ya me están empezando a fallar mis ojillos. Libro de Marcos, capítulo 12. Verso 41 al 43. Son 3 versículos y luego vamos a saltar al libro de Romanos. Permítanme, voy a borrar acá esto. Libro de San Marcos, capítulo 12, verso 41 al 43. Vamos a iniciar acá y luego saltamos al libro de Romanos porque vamos a ver un tema espectacular y donde pues tenemos que entrar a la verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? El título que tiene esta enseñanza que vamos a hacer hoy es
Diga conmigo, vamos a ver la verdadera ofrenda. La verdadera ofrenda. La verdadera ofrenda. Cuando se habla de ofrenda, normalmente en las iglesias, ¿sí? Llámese hindúes, llámese musulmanas, llámese católicas, llámese cristianas, lo primero que se nos pasa por la mente es... Dinero. Van a empezar a hablar de dinero. Sí. Y yo les recuerdo a todos acá y a las personas que nos visitan por primera vez que este ministerio no pide diezmos y no pide ofrendas. Aquí no pedimos dinero. Pero vamos a tocar el tema, porque es necesario aclarar esto a través de las Sagradas Escrituras, porque hay una verdadera ofrenda. Y quiero comentar por lo siguiente antes de ir leyendo. ¿Sí? En la antigüedad existía un sitio, voy a tratar de dibujarlo, más o menos así, que lo levantaron en el desierto cuando salieron de Egipto. Aquí había una especie de, ¿cómo le dijéramos? Para que usted me entienda. ¿Lavatorio? No, un horno donde quemaban los animales. ¿Cómo lo llamarían ustedes los mexicanos? Un hoyo, una noria. No, es como una, no sé, ¿un qué, mana? ¿Un comal? ¿Qué es un comal? No, un comal Un disco. es como... Como brasas. Era como brasas. Haga de cuenta, olla. sí, Como brasas. Exacto. Como una fogata. Ok. Algo así. Haga de cuenta como ustedes conocen Como los cuando la pasos. pasan chévere haciendo una parrillada. Un disco. ¿Sí saben qué es una parrillada? Un disco. Exacto. Como una olla de... Vamos a poner un ejemplo. No era en piedra, porque esto se llamaba el tabernáculo. Esto lo ordenó el Señor hacerlo a Moisés. Es el tabernáculo de reunión. Aquí estaba el lugar santo y aquí estaba el lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto con los dos querubines. Acá, donde guardaron las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón, ¿sí? y las tablas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Este es el lugar santísimo, este es el lugar santo y este es el atrio. En el atrio, sí había aquí como una especie de pocito o estanque o un recipiente con agua, donde la persona que entraba, ¿sí? Aquí estaba el sacerdote, voy a pintarlo con una X para que no se rían de mis dibujos. Para que sepa que es que aquí se ríen de mis dibujos cuando yo hago un dibujo. Me han mandado es que a tomar clases de dibujo. Pero bueno, no importa. Entonces, entraba la persona cuando cometía su pecado, ¿sí? La orden era presentar, diga conmigo, ofrenda. Es la orden del Eterno. Cuando hablo del Eterno, me refiero al Padre Celestial. ¿Ok? Lo digo porque hay una persona que nos encontramos en la ciudad de Odessa y me preguntó y me dijo, pastor, yo los veo a ustedes por las redes sociales, yo los veo cuando transmiten en vivo. ¿Por qué usted le dice a Dios el Eterno? Me hicieron una pregunta. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Simplemente es un atributo, no porque se llame el Eterno, sino que es un atributo, que es el único ser que es eterno. Él no tiene ni comienzo ni fin, ni Él va a morir nunca. Es eterno, por eso el término eterno. ¿Ok? Sí, en el griego le dijeron alfa y omega, pero en hebreo cambia. En hebreo es el af y alef. Diga conmigo, af y alef. El af y alef es el alefato. O sea, el abecedario, él es el comienzo y el final. Podríamos decir en nuestro idioma que él es la A y la Z. ¿Cómo se dice en inglés Z? Z. En inglés. A to Z. Dímelo tú. Z. A to Z. ¿Eso es A y Z? De la A a la Z. Bueno, algún día lo aprenderé. A to Z. Ese es el alefato. Entonces esto se llama el lavatorio. ¿Sí? El lavatorio, que era el sitio donde entraba la persona, ojo con esto, y tenía que llevar un corderito. No solo un cordero. Dentro de muy poco vamos a empezar a mirar las verdaderas ofrendas. Y lo voy a aclarar para que baje un poquitico las personas que pronto están pensando, el pastor va a hablar de dinero. Eso es, o se imagina como muchos dicen, ya va a empezar a pedir dinero, ya va a manipular para empezar a pedir dinero. No, vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, las verdaderas ofrendas, y vamos a empezar a ver dentro de muy poco el libro de Levíticos, porque hay que estudiarlo. Tenemos que conocer qué fue lo que ordenó el Señor en la antigüedad
Y como yo me salgo de todo contexto de cualquier pastor normal, vamos a ver la manipulación y la mentira que los seres humanos cogieron a través de las ofrendas para enriquecerse. Y no es permitido por el Eterno. El santuario está en Levíticos. Sí, señora. ¿Qué? ¿Levítico qué? Ahorita no, todavía no. Déjenme, le cuento la historia porque vamos a entrar al libro de Marcos y nos vamos a ver algo que le atribuyeron al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sí menciona cuál es la verdadera ofrenda. La verdadera ofrenda. Y viene algo delicado, no tiene que ver con dinero. Amén. La verdadera ofrenda no tiene que ver con dinero. Y viene algo muy tremendo. Y vamos a hacer este estudio, que llegó el tiempo y la hora en que se desenmascare cómo se han burlado de las personas en todas las iglesias y religiones del mundo entero. Donde han manipulado por medio de la fe para sacar dinero de las personas cuando no es correcto. Eso es tremendo, porque si hay una ofrenda y es la que el Eterno ordenó y no la que los hombres practican hoy en día. Hemos visto en muchas iglesias de carácter protestante cristiano un abuso tremendo por el tema de las finanzas, donde no hayan cómo manipular la conciencia de las personas o el dolor de las personas para sacarles dinero, pensando que con dinero van a comprar la salvación y los milagros. Y eso no es así. El dinero sí lo permite Dios y lo permite para satisfacción de nuestras necesidades en nuestras comunidades o en nuestros países. Porque sin dinero no podemos hacer nada. ¿Sí? Porque la sociedad lo estableció así. ¿Ok? Pero dentro de las iglesias, oye, aquí me voy a saltar de una vez algo, no debería existir nada monetario. Nada de dinero debería existir en las iglesias. Por eso es que tomamos la determinación en este ministerio no pedir absolutamente nada de dinero. Pero aquí les enseñamos a manejar sus finanzas y a invertirlas como el Eterno o como Dios lo estableció y no como los hombres lo han venido estableciendo a través del tiempo por las religiones después de tanta división. ¿Usted sabe por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Sabe por qué? Por el amor al dinero. Porque se dieron cuenta que si se manipula la fe, se puede sacar dinero fácil del bolsillo de las personas. Y eso en todas las religiones. Váyase como usted quiera. Váyase para la China, allá adoran al dragón, ¿sí? Otros seres, otros dioses, y también piden dinero. Váyase para la India. Allá no tienen profetas, tienen 4 dioses, pero siempre piden dinero. En todas las iglesias. En la iglesia católica lo piden, pero no tan de frente. ¿Sí? En la iglesia cristiana ni se diga. 10%. Pero los hombres en Israel, inclusive los rabinos, Es que hay una diferencia en el diezmo y la ofrenda. Y muchísima, así es como está el sistema. muchísima. Pero hay que aplicar, por ejemplo, si vamos a tocar el tema del diezmo, hay que aplicarlo como Él lo estableció, no como nosotros quisimos establecerlo, o cambiarlo o manipularlo. Amén. Pero para saber el tema del diezmo, que no lo vamos a tratar ahorita, sino el tema de las ofrendas, ya me costó 10 años la investigación sobre el tema del diezmo y hay 4 programas en YouTube que le ha dado la vuelta al mundo y le ha dado duro, sobre todo a los pastores, con la verdad de los diezmos y las ofrendas. Entonces no podemos seguir manipulando a través de un pensamiento o un concepto religioso sobre la economía de las personas, porque hay algo muy tremendo y hay algo muy fuerte. El Eterno dijo en Deuteronomio 8:18, si usted lo quiere buscar, 8:18, dijo, mío es el oro y la plata, y yo la doy a quien quiero. Y Él no necesita dinero, porque Él es el dueño. Él es Dios. Los hombres sí necesitamos dinero. Pues sí, lo que, Y mucho. perdón, lo que dice la mayoría de la gente, ¿verdad? Pero se tiene que pagar esto y se tiene que pagar aquello. Son el excusas. agua. Por eso son excusas cuando se forman grupos de tipo religioso. ¿Ya? De lógica, hay que pagar la luz, hay que pagar los biles, hay que pagar hasta la renta o la construcción cuando se construye un edificio, y eso merita dinero. Pero se debe aplicar a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Pero ningún ser humano puede sacar la excusa
de que necesita algo para poder sustraer de las feligreses. Esas son excusas. Es muy distinto cuando los seres humanos se unen con un propósito y aportan para un propósito, como pasó con el tabernáculo, ¿ya? Que fue de carácter voluntario y de espíritu voluntario. Vamos a ir, ya que me tocó ese tema, vamos a Éxodo, libro de Éxodo, por favor, antes de entrar a Marcos. Segundo libro de la Biblia, ya le digo el capítulo. Pero no leímos Marcos. Ya. Vamos a saltarnos primero a Éxodo y luego saltamos a Marcos porque... ¿Éxodo qué? Ya le digo el versículo. Permítame un segundo, por favor. Éxodo capítulo 35, verso 4 y verso 5. ¿Listo? Manténgalo ahí. Vamos a iniciar acá porque estamos hablando de la verdadera ofrenda, ¿ok? Entonces, Éxodo de Samuel. libro de Éxodo, voy a anotar aquí la cita. 35. Libro de Éxodo, capítulo 35, verso 4 y 5. Enseguida, después de que leamos estos versículos, va a dar vuelta a la hojita y va a ir al verso 20, 21 y 22. 20 al 22. ¿Ok? Listo, vamos a empezar, Ñonguito, léame el verso 4 en inglés y luego alguien aquí que quiera participar puede participar, me lee el verso 4 en español. ¿Listo? ¿Qué dice el verso, capítulo 35 de Éxodo, verso 4? Tiene un título, permítame leérselo, si no lo tiene en su Biblia, dice, la ofrenda para el Tabernáculo. ¿Para qué? Tabernáculo. O sea, la ofrenda ¿para qué debe ser? El tabernáculo. Para el tabernáculo. ¿Listo? Verso 4, ¿qué dice? And Moses spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing that which the Lord commanded, saying, ¿Leo el 5 también? Lee el 5 también. Okay. Saying, Take from among you an offering to the Lord, whoever is of a willing heart, let him bring it as an offering to the Lord, gold, silver, and bronze. Listo, alguien que me colabore en español, por favor. Así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Ve lo que dice el verso 5. Dice, ¿todo qué? De entre Todo. vosotros. Todo. Entre vosotros. ¿Todo qué? Ofrenda. ¿Todo qué? Todo generoso. De corazón. Generoso. ¿De qué? De Corazón. De corazón. Empezamos preguntando, ¿fue obligatorio? No. ¿Está impositivo? No. Es muy claro. ¿Y quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Yahweh. Yahweh. Sí, para las personas que nos visitan por primera vez, ya les recuerdo, las Biblias en la traducción al español le pusieron Jehová. ¿Ok? Es una traducción que le dieron. Al nombre correcto de él es YHWH. Le dicen Yahweh o algunos le dicen Yahweh. Pero se están refiriendo al mismo, solamente es la interpretación, opiniones personales. ¿Ok? Entonces miren lo que está diciendo muy claro. La escritura dice, verso 5, dice, tomad entre vosotros ofrenda para Yahweh, que es para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá al Eterno. ¿Sí ven? Es de carácter Voluntario. voluntario o obligatorio. Voluntario. Voluntario o obligatorio. En el Viejo Testamento es voluntario. Sí, vamos un momentico. ¿Y en el Nuevo? Y en el Nuevo, pues, Cuando usted me dice en el Viejo Testamento es es que hay voluntario. mucha información sobre. Yo cuando hablo de la ofrenda, lo conecto con lo que también ha estudiado de lo del diezmo. Por eso, como ahorita que nomás está tocando el tema de ofrenda, pues ofrenda significa dar del corazón, ¿verdad? Lo que Bueno, uno quiere dar. le voy a decir algo. La ofrenda y el diezmo son cosas apartes. Sí. Y cuando estudiemos aquí lo del diezmo, usted es una de las personas que se va a ir para atrás.
Ojo con eso, porque el diezmo es bíblico, pero hay que establecer si lo pidió Dios o fueron los hombres que lo metieron en la Biblia, o el pueblo de Israel. Eso lo vamos a estudiar. ¿Sí me entiende? Porque una cosa es que la Biblia lo diga acá y pueda estar aquí escrito algo, y otra cosa es que Él lo haya ordenado, y otra cosa que los hombres lo hayan impuesto. ¿Ya? Y para eso tenemos que empezar a estudiar los orígenes. Entonces, ahorita no vamos a tomar nada de diezmos, ofrendas, porque vamos a ver cuál es la ofrenda verdadera. ¿Sí? Ahorita estamos mirando la reseña histórica y bíblica de lo que por allá llamaron, como nos enseñaron, el Viejo Testamento, y no es el Viejo Testamento, ¿sí? Ni es Antiguo Testamento, así nos enseñaron, está en la Torá o el Pentateuco. A nosotros nos enseñaron, ¿sí? Y Roma lo estableció así, y así se ha seguido enseñando. Pentateuco. Diga conmigo, Pentateuco. Penta viene de 5, teuco, libros, 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Que en hebreo es la Torá. Es lo que obligan desde niños a los chamaquitos, voy a hablar como los mexicanos, a los chamaquitos desde niños les enseñan la Torá a los niños hebreos. Por eso usted ve que los niños de Israel saben Biblia, pero tremendamente. ¿Por qué? Porque desde niños nos van instruyendo lo que a nosotros no nos hacen. Entonces, como a nosotros no nos enseñan desde niños las verdades de Dios, crecemos e ingresamos a algún grupo religioso donde nos gustó y chocamos con otras personas porque estas personas dicen esto y estas dicen aquello. Entonces hay personas que sí hemos estudiado la palabra completamente por años, hay otras que no la han estudiado por años, pero tienen un conocimiento de lo que le han enseñado en sus iglesias. Entonces ahí es donde vienen los choques. Pero ¿cómo así? Si a mí me enseñaron esto, o si yo sé esto. Entonces lo mejor es ir a la historia, ir a los orígenes, ir a investigar y con la palabra de Dios en mano. ¿Ok? ¿Listo? Leímos, véame el verso, bueno, dice, todo generoso de corazón la traerá a Yahweh. Dice, oro, plata, bronce, y de ahí para allá sigue describiendo qué es lo que se necesita para el tabernáculo. ¿Ya? Entonces, y de una vez lo claro, si usted está en un sitio donde se le están diciendo que usted tiene que dar obligatoriamente, ojo con esto. Venga, cuidado. Venga, cuidado. Y yo sé que mi papá me van a mencionar a Malaquías. Después vamos a llegar a Malaquías. Hoy no. Cuando hablemos de los diezmos, vamos a llegar a Malaquías y vamos a descubrir, porque lamentablemente los hombres, los seres humanos, comenzando por los sacerdotes originales de Israel, los antiguos, manipularon las escrituras para volver a enriquecerse y volver a tener poder. Por eso los hombres más poderosos de esta tierra ni siquiera son los narcotraficantes, ¿no? Son todos los líderes religiosos que han manipulado la fe para enriquecerse a costillas de la persona que trabaja, metiéndole en su conciencia de que están robando a Dios. Por eso le digo, hermana, se van a ir de para atrás. Y vamos a caer hoy a la verdadera ofrenda. How do you say challenge, sister? Challenge. Ajá. ¿Cómo se dice qué? Translator, please, ahí está Google. Ahí nos ayuda Google. No me pregunten a mí lo que significa en inglés porque hasta ahora, No, como si usted al dijo caso que sé era decir un French estudio, fries. como es un estudio bíblico, ¿verdad? Ajá. Podemos preguntar preguntas. Sí. Yo voy a estar preguntándole y voy a estar... Desafío. Ándale. Todo. Pregunte lo que todo, quiera. ¿verdad? Todo lo que uno conoce. Sí. Y claro, usted lo va aclarando con lo que usted ya tiene De eso se conocimiento. trata. De eso se trata. Ajá. Pero voy a estar Anoten. challenging the questions. Por favor, anoten. Precisamente hay mucho estudio. Y Sí, va a desafiar mucho las preguntas para que todos Perfecto, aprendamos de no, ahí. tranquila que aquí tiene libertad y vuelvo y lo repito. Aquí, en este lugar, en otras iglesias no le permiten eso. Pero aquí sí tienen toda la libertad de preguntar, anoten. Y si no alcanzamos a responder hoy, lo respondemos en la próxima reunión, ¿cierto? Pero vamos a ir tocando el tema porque es un tema candela, es un tema fuerte, ¿cierto? Donde, pues digo yo, hay muchos pastores a nivel mundial que se han tornado en enemistad conmigo por estos temas. Y hay pastores que me han escrito por el Messenger pidiéndome, por favor, me han dicho, pastor, deje de hablar de esa manera porque nos está desocupando las iglesias. ¿Sí? ¿En serio?
Ya la gente no está ofrendando, la gente no está diezmando, pero yo no tengo la culpa de hablarles la verdad. Yo no tengo por qué venir a mentirles. ¿Sí? Y si hay pastores que están viviendo del diezmo y de la ofrenda y se dedicaron con la excusa que están atendiendo la ley para no trabajar, permítame decirle con todo respeto, el apóstol Pablo es un gran ejemplo que él murió aún trabajando, siendo anciano, ganándose el pan de cada día con el fruto de sus manos como el Eterno lo estableció. Y por ahí hay un versículo en el libro de Juan, no se lo voy a decir ahorita, donde Cristo dijo, mientras mi Padre trabaja, Yo trabajo. yo trabajo. Amén. Y si usted no lo sabía, porque un señor llamado San Francisco de Asís, Francisco, nacido en Asís, entonces le pusieron San Francisco de Asís, él fue el que sacó una teología de que Cristo era pobre, que era tan pobre que no tenía donde poner su cabecita en una almohada, ¿sí? Y ahí salió la teología que él era pobre. Y resulta que José, el esposo de María, cuando se casó, la historia muestra y dice que José era carpintero, ¿cierto? ¿Sí decía así? ¿Cómo no lo sabe? Y resulta que la carpintería era la industria de la madera, lo que más se movía en su época. Eso producía más dinero que el petróleo, porque todo era en madera y todo era en barro. Y cuando José desapareció, que la historia la quitaron del canon bíblico, la ley decía que el hijo mayor, ¿sí?, asumía los negocios de su padre. Y la misma historia muestra, y hay libros no religiosos que muestran la historia realmente de María y los demás hijos que dicen que tuvieron, donde Jesús asumió la carpintería de José, porque él tenía que responder por su madre a nivel económico y por su familia. Cuando no estaba el padre, antiguamente el mayor era el que ejercía. Por eso en México yo me he dado cuenta que en México todavía tienen esa tradición. Los mexicanos todavía tienen esa tradición. Si el papá muere y hay un hijo mayor o hay un solo hijo, ese prácticamente es el que manda en la casa. Hasta la mamá le pide permiso para muchas cosas y el hijo es el que se impone, ¿sí? Porque eso viene por cultura. Entonces, él no era pobre. Al punto que cuando él murió, recuerden, ¿sí?, dice que los soldados se rifaron su túnica a las suertes porque era de altísimo costo. Y una persona del común y corriente no podía pagar eso. Una persona que tuviera dinero, que tuviera la economía, sí. Inclusive, se dice que cuando él a los 10 añitos se le perdió al papá y a la mamá, ¿cierto?, que lo encontraron en el templo hablando con los sacerdotes de la ley, dice que a él lo atendieron los sacerdotes siendo un chamaquito porque era hijo de fulano de tal. Fíjese que si alguien es pobre, ¿sí?, la gente de élite no lo recibe. Por ejemplo, mañana es la posición del presidente Trump aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Y yo le pregunto, ¿a usted lo pueden recibir en la posición, ñonguito? Si usted va y se presenta allá, vengo a la posición del presidente. No, ni a mí me dejan entrar allá. Pero si yo fuera hijo de un ilustrísimo hombre de mucho poder económico acá, me abren las puertas. Eso pasó con él. Solamente que la historia religiosa nos lo contaron de otra manera. ¿Ok? Entonces vamos a... Listo, estamos de todo generoso de corazón. ¿Sí? O sea, olvídense que es algo que va en la conciencia de la persona. Es algo que va en la conciencia de la persona. Es que usted lo decida. Amén. Por voluntad propia y personal, no que se lo impongan. O sea, no se puede dejar manipular. Y la iglesia tiene que llegar a abrir los ojos de no dejarse manipular de ningún ser humano. Si usted da algo es porque usted le nace y porque usted vea que se está invirtiendo en la obra de Dios. La obra de Dios, escúcheme esto, no son los templos, la obra de Dios no son unas buenas lámparas, la obra de Dios no son buenos instrumentos musicales, buenas sillas, no. La obra de Dios es lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento y Cristo lo ratificó en el Nuevo Testamento. Y es ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el huérfano, la viuda, el extranjero y aún el levita. Que el levita es el hombre que se dedica a los asuntos de Dios, pero que realmente lo demuestre con hechos, no con palabras. ¿Ya? Eso es lo que estableció Cristo. Y viniendo las ofrendas. Las ofrendas. Ahorita no vamos a hablar del diezmo, solo vamos a hablar de ofrendas, solo de ofrendas. Después vamos a hablar del diezmo desde los orígenes, donde le digo más o menos ahí para atrás. Y la hermana que está allá dice que va a hacer preguntas, va a quedar sorprendida también. Porque es muy interesante encontrar la verdad.
Al cielo usted no va a entrar por dinero, tenga o no tenga. Al cielo usted no va a entrar por más limosnas que den o más dinero que usted o ponga. Y Cristo lo estableció así. Vamos a ir a la escritura. ¿Listo? De vuelta a la hojita. Verso 20 al 22. Dice, el título que dice ahí es, el pueblo trae la ofrenda. ¿Listo? Verso 20. Verso 20. De la vuelta a la hojita. Al verso 20. Vamos, Ñonguito, por favor, en inglés, fuerte y claro. Verso 20 de... Llame el 20. Exodus 35. Okay. 20, 21 y 22. Léalos de corrido los tres, por favor, en inglés. See, and all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses. Then everyone came whose hearts was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments. They came, both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings, and nose rings, rings and necklaces, all jewelry of gold. That is every man who made an offering of gold to the Lord. Listo, ahora sáltese al verso 29 para no leer el listado de todo lo que trajeron. Verso 29. 29? Sí, ahí mismo, verso 29. The children of Israel brought a free will offering to the Lord. All the men and women whose hearts were willing to bring material for all kinds of work, which the Lord, by the hand of Moses, had commanded to be done. Listo, ahora alguien en español me va a leer el verso 20 y el 21. Entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Todo aquel a quien su corazón impulsó, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para los sagradas vestiduras. Miren lo que dice, y salió que toda la congregación. Es que fíjense que cuando se hace algo por amor, que realmente es para Dios, no se queda nadie sin poder ofrendar. La gente lo hace por amor. Y es muy distinto cuando usted le imponen o le manipulan. Miren lo que dice la escritura. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Miren lo que dice el verso 21. Estoy leyendo la Reina Valera, ¿ok? Dice, y vino todo varón a quien su corazón le estimuló, no a quien el pastor manipuló, no a quien el sacerdote manipuló. ¿Ven la diferencia? Una cosa es manipulación y otra cosa es estimulación. Son dos frases distintas que tienen connotación distinta. Cuando es estimulación, es de carácter voluntario porque le nace y quiere hacerlo. Cuando es imposición, la gente lo hace por miedo. Porque han cogido escrituras para manipular la conciencia de las personas, ¿cierto? Donde les exigen y donde les meten el temor de que se van a condenar si no ofrendan. Y no voy a tocar el tema del diezmo. Porque en una ocasión me pasó, donde... Dígame, fuerte, claro. ¿En la iglesia qué? Sí. Limosnas. No. ¿No piden diezmos? ¿No piden ofrendas? No, las ofrendas, o sea que ninguna religión te pide que lleves como ofrendas lo que quieras dar tú. Exacto, ninguna Piden religión, diezmo. ninguna Piden religión, dinero. exacto, ¿Qué es perfecto. dinero? Ninguna Diezmo. religión le pide una ofrenda de Una carácter ofrenda voluntario. no piden ofrendas, no llevan ofrendas. Dan En la diezmo. iglesia Hay se pide- iglesias se pide- cristianas, sí, Sí. hay iglesias cristianas, sí. Y yo le hablo de los años 70, 80, cuando yo nací. Cuando yo nací no era impositivo. Por eso es que yo hablo de la diferencia que hay en las iglesias antiguas a las modernas. Cuando yo era chamaco y iba a las iglesias, ¿sí? Era voluntario. Y tenían una bolsita así larga, con un palito, y pasaban por las sillas a quien podía. No era obligatorio. Después ya lo optaron, que fue algo muy tremendo, porque yo estuve en una reunión con unos hombres donde dijeron, no, hagámoslo así, con eso los obligamos a que den. Y es que ya lo dejaban al frente y le pedían a la gente que quien quisiera dar algo, pues los llevara al frente.
Pero muchas personas empezaban a sentir mal porque no llevaban o no tenían la capacidad, porque hay que reconocer, hay gente que es pobre. Y bueno, aquí en los Estados Unidos, pues, increíblemente también hay pobres. Aquí todos podemos tener un traje muy bonito, ¿cierto? Podemos venir muy elegantes, pero tenemos compromisos muy fuertes. Aquí en los Estados Unidos, el que no trabaja se friega, perdónenme la expresión, porque aquí todos tenemos que trabajar. Hace una semana murió una mujer de 90 y pico años allá en el... ¿Cómo se llama la compañía, amor? Doña Ana. Chick-fil-A. Chick-fil-A. Imagínense, la más anciana de esa compañía y murió trabajando prácticamente toda su vida. Porque aquí obliga a trabajar, pero hay naciones donde la gente no tiene sino apenas para comer. Entonces, ¿qué sucede? Que se han venido manipulando de una manera u otra para que la gente dé. Vamos a seguir leyendo, miren lo que dice, pongan atención acá. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Ve la diferencia? Con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Léeme el verso 22 en inglés, por favor. 22, ¿dónde está? They came both men and women, as many as had a willing heart, and brought earnings, and nose rings, rings, and necklaces, all jewelry of gold, that every man who made an offering of gold to the Lord. Solo 22. ¿Listo? ¿Alguien en español, por favor, me ayuda? Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. ¿Ven la diferencia? Está muy claro, ¿cierto? Y es la historia. Usted nunca escucha que Dios dijo, tienen que traerlo obligatoriamente. Y viene la pregunta, ¿y si el mismo Dios, Yahweh, el Eterno, dijo que es de carácter voluntario, que el que quisiera y el que pudiera, porque esa es la otra, para que ustedes lo sepan. Cuando se lee uno el libro de los Levíticos, que es el libro de las ofrendas, hay algo que me ha gustado mucho. Y es que había gente que llevaba corderos, había otros que llevaban el macho cabrío, pero había gente que llevaba palomitas, y el que no tenía la economía suficiente, llevaba un puñado de harina. ¿Ven? Entonces, es muy bonito ver las cosas de Dios, porque Dios nos permite a nosotros aportar de acuerdo a nuestra capacidad económica. ¿Sí? Él le dio la cabida a todos. No es que usted tenga que dar exactamente tanto, sino de acuerdo a su capacidad económica. Por eso en el libro de Levíticos establece eso. Algo que me sorprendió en el libro de Levíticos es que también hay ofrendas cocidas. ¿Sabe qué es una ofrenda cocida? Comida que usted prepara en su casa, por ejemplo un pie. Si algún día quiere traer un pie, a mí me encantan. ¿Sí? Una tortita o trocitos o frutas, o lo que estamos haciendo acá, que se hace un convivio después de la reunión, donde cada uno trae algo para compartir. Eso es una ofrenda. ¿Sí? Hay ofrenda de panes. Y recuerdo hace muchos años, cuando era muy joven, estaba en una iglesia y un día llegué yo a la reunión con una cajita de, no sé cómo lo llaman ustedes acá, una cajita de esas de icopor para hielo, parecido a donde guardan el frío. A little Ice ice chest. chest. Exacto, allá son cajitas de hielo, como la que utilizan en medicina para cargar la medicina que necesita estar congelada. An ice box. Y yo llegué a la iglesia así contento con una cajita, y todo el mundo me miraba. Y al momento de las ofrendas y los diezmos, yo me paré y fui y la puse allá en el altar. Y me volví, todo el mundo me preguntaba, ¿qué es eso? Y yo no quise decir nada. No quise decir nada. Y yo había metido ahí 3 truchas, 3 pescados grandísimos que había comprado. Y yo dije, voy a ver si es verdad. Yo todavía era muy joven, voy a ver si es verdad lo que la Biblia dice. Como a mí también me enseñaron que era money, 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 money. Y yo dije, la Biblia dice que yo puedo llevar una ofrenda de alimento. Y
Yo llegué con mis 3 pescaditos y nadie sabía, todo el mundo extrañaba. Se terminó la reunión y todo el mundo me preguntaba, yo no quise decir qué era. Se terminó la reunión como a la 1 de la tarde y yo volví como a las 5 y encontré a la familia pastoral deliciosos disfrutando sus pescados. Los habían hecho fritos pero espectaculares. Y yo me gocé y me dijeron, hermano, gracias, nunca en la vida nos imaginamos que alguien hiciera esto. ¿Y sabe qué ha pasado? Desde ese día nunca ha faltado pan en la mesa de mi casa. Nunca. Nunca. Y pude comprobar que él no miente. Los hombres sí. Pero cuando yo he dado solo dinero, porque también fui acostumbrado, como muchos de ustedes, si es en la católica, pues dan su limosna, o pagan sus misas, o todo lo que les cobran también allá, porque hay un sistema monetario y por eso hay mucha discusión hoy en día entre padres. Unos dicen que no se debe hacer, otros que sí, y otros que pues... Igual, en todas las religiones es la misma cosa, hay dinero de por medio. Unos lo disfrazan de una cosa, otros de otra cosa, pero hay dinero de por medio. Entonces me di cuenta que Dios no miente, y que Dios no quiere. Escuche lo que voy a decir, y eso le da duro a más duro. Dios no quiere tu dinero. Que la verdadera ofrenda que Él quiere es un espíritu contristado y arrepentido. No tu dinero. No tu dinero. Porque el hombre no compra su salvación con dinero. No compra la salud con dinero. Ni siquiera el dinero que tiene le sirve para estar sano, porque va al médico y paga por una medicina y no se cura. Lo mantienen ahí en un tratamiento tan largo que duran años y denle pastas y pastas y la enfermedad no pasa. Antes le aparecen otras enfermedades. Y no me meto en más temas porque estoy en vivo y me clausuran por los temas que han habido con las aseguranzas. Tengo una pregunta. Aquí en el Éxodo 35, ¿por qué entonces dice... Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahvé ha mandado que se hagan. 6 días se trabajará, bueno, y luego, pero acá más en el 4 dice la ofrenda, así habló Moisés, toda la congregación de los hijos de Israel, esto es lo que Yahvé ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para Yahvé, todo generoso de corazón la traerá a Yahvé oro, plata y bronce. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Pues aquí está diciendo que él lo mandó. Sí. A todo aquel de corazón. O sea, cuando él dice él lo mandó, o sea, él dio la orden. Cuando dice él lo mandó, es porque él dio la orden. Él dio la orden. Él dio la orden. ¿Quién dio la orden? Yahweh. ¿Quién? Yahweh. Yahweh. Jesús. So, Jesús le dio la ¿Quién? orden a Moisés. Yahweh. Espera un momentito. One moment. Gracias, mamá. No mire para atrás. No mire para atrás. No mire para atrás. One moment. Déjenme lo aclaramos aquí todo. ¿Ya? One moment. Voy a borrar por acá. Me dicen que Jesús dio la orden. ¿Cierto? Ahora No. viene la pregunta. Viene la pregunta. Atentos. Pues si no, los voy a separar. Así sea mi esposa. Lo voy a Así sentar es por su allá. esposa que dice, lo voy a separar. Sí, los voy a separar. Ahí Por la clase, ¿no? Ahí va. Estamos chamacos en la escuela que estábamos hablando y la profesora pase al frente y póngase como el mano acá. No, mentira, no. Póngame cuidado. Ojo, le voy a aclarar lo que usted acaba de decir. Jesús, ¿cuándo nació? Nadie sabe la fecha de Aproximadamente en el año 0, por eso hablamos que estamos en el 2025, 2025, ¿cierto? O sea, aproximadamente hace, pongamos 2000 años hacia atrás, ¿cierto? Moisés existió 2000 atrás antes de Jesús. Entonces no podemos decir que fue Jesús. Estaba hablando de otro capítulo, estaba hablando de Éxodos. ¿Eso es lo que usted estaba hablando, hermano? Éxodo 35. Yeah, because you mentioned Entonces, Jesus. está muy claro que ahora está en la traducción, dice Jehová. Jehová, no Jesús. ¿Cómo dice en la tuya? What does it say on yours? Was it 35? Eso, 35:4. And Moses spake unto all the general congregation of the children of Israel, saying,
this is the thing which the Lord commanded, saying, The Lord. the Lord, that's, ¿Qué versión es la suya? Ya lo voy a aclarar, sí. Usted tiene la que está leyendo la King James. sí. ¿Ya? King James, esa traducción del rey Enrique, Ajá. ¿sí? De Inglaterra, él le puso Lord. Lord, que es un atributo como de rey, Como Jesús. ¿cierto? Y a Jesús también le dicen Lord. Pero el Señor Jesús nació en el año 0 para nuestra era y por eso estamos en el 2025. Pero de Jesús hacia atrás es la historia de que marca el Antiguo Testamento donde no se mencionaba a Jesús. Habían profecías de que Él iba a nacer e iba a venir, pero Él no estaba. Entonces sí hay unas teologías donde asocian que Jesús hasta era el ángel de Jehová y esas cosas, pero lo que llamaron teofanía, que hay que aclararlo porque eso no es real. La historia del Hijo de Dios es desde que Él nació, vino a este mundo, a acá. From the New Hacia Testament to atrás, there is hacia Jesus. atrás no The podemos people is mencionar Yahweh. ni podemos decir que es Jesús, porque era el Padre Celestial Yahweh. hablándole a Moisés, no a Jesús. Hay que aclarar eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, porque yo he escuchado cosas, ya te doy el pase, una vez escuché una pastora famosa y diciendo, y Moisés y Jesús le dijo a Noé que entrara al arca. Jesús no había ni nacido. Claro. Exacto. Entonces no podemos mezclar a No, yo Jesús sé- en el yo sé Antiguo que Testamento. Jesús no nació en el Viejo Testamento. Exacto, pero cuando Más usted que- encuentra el Lord, es un atributo que el rey Enrique mandó darle al Todopoderoso, Lord. Y Él es el Lord, es que es más, Él es el Altísimo, Él es el Shaddai, Él es el Eterno, Él también es Rey, Él es el Supremo, Él es Yahweh, Él es el Eterno, Sí. Él es Rafa, ¿sí? Todos los atributos que queramos, pero no es Jesús. Jesús aparece prácticamente en el Nuevo Testamento. Sí, no, En el no, Antiguo sí, Testamento vamos a pero sí. encontrar múltiples profecías de que Él iba a venir, pero no intervenía todavía. Ya. Porque si no lo interrumpo no voy a acabar yo. Tranquila. Yo sé que Jesús, bueno, yo voy a seguir diciéndole Jesús porque es mi Jesús. Sí, que yo sí, conozco. tranquila. Cada vez me quieren corregir con el nombre. No. Pero hasta que, como yo le vuelvo a decir, yo estoy abierta en aprender, analizar esto, estudiarlo, igual como ha estudiado como líder en todo el estudio que ha hecho en todos estos años. Pero, porque yo sé que Jesús en el tiempo antiguo, Él no existía en la carne y hueso. Él caminaba con Dios desde un principio. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando de las ofrendas, ¿verdad? Y estamos hablando de que en el Éxodo capítulo 35, versículo 4 dice, voy a tratar de decirlo en español. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Eso es lo que me estaba diciendo la hermana Susana, que dice Jehová, ¿verdad? Y pues nosotros, Jehová, para muchos es Dios, Padre, ¿no? Sí. El Padre A ver, Celestial. le voy a aclarar qué es lo que sucede. Es que hay muchas versiones bíblicas. Lamentablemente, se cree que la Biblia debería ser una sola. Pero a través de los años, tanto algunos católicos, obispos, no la iglesia, obispos católicos y protestantes han sacado versiones bíblicas en su tiempo. Nosotros tenemos unas versiones bíblicas que no son las originales. ¿Ya? Nosotros manejamos copias de Biblias que han sido traducidas primero del hebreo al griego, del griego al latín y del latín a nuestros idiomas. Entonces, cada traductor le ha metido su mano a cada traducción. Por eso son las peleas que hay en tantas religiones. Allá dice Lord, aquí dice la mayoría Jehová, ¿cierto? Pero Lord es un atributo que le dieron también a Cristo. Lord, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso es porque yo dije Jesús, porque Por cuando Lord. decían Lord, Entonces, se referían a sí, Jesús. entonces hay que tener en cuenta que usted tiene una versión de la Biblia donde le pusieron Lord y a Cristo también le dicen Lord. ¿Ya? Y es la King James. La Lord en paleo significa veo.
Deletrémelo, hermano. A-A-L. Oh, Baal. Eso es lo que significa. Lord, Ajá, Lord. Lord. Lord Master. Listo. Ojo con esto con el Lord. ¿Es así? Lord. Sí, Ajá. así. Significa empaleo. ¿Qué es el paleo para que le aclare ahí? Bel. B-A-A-L. Que es Baal. Baal. Ajá, Baal. ¿Ve? Pero Por eso es- Baal- O Master. Baal es ¿verdad? un Maestro. dios de otro, Maestro. Sí. Sí, maestro. otro Exacto. país. Ojo con esto. Y Baal es una deidad. Ajá, significa maestro. Baal es una deidad, ¿sí? Que enseña. Es una deidad que enseñó una religión, ¿sí? Que se llama, o antiguamente, o a nivel religioso, lo llamaban uno de los demonios o ángeles caídos. Oh, wow. ¿Ya? Que el pueblo de Israel lo adoró, ¿sí? Y se creó una religión que se llama Baal. ¿Se acuerdan de Elías? Sí. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Yes. Que se enfrentó a Jezabel y a sus sacerdotes. Y que él hizo como una parrillada así grande, metió un cordero grande y les dijo, vamos a probar cuál Dios es el verdadero, el de ustedes o el mío. Porque él creía que estaba solo, porque el pueblo de Israel cambió la adoración a Yahweh y la pasó a Baal. Y les voy a aclarar quién es Baal. Baal era un demonio antiguamente, o un ser no humano, al cual le hicieron una estatua en esta posición sentado. Y llevaban los niños, y era hueco como en bronce, y le prendían fuego. Sí. Y llevaban los niños para sacrificarlo y se los ponían en los brazos a los bebés, a los primogénitos en la antigüedad. ¿Sí? Y ese espíritu todavía está en algunas naciones. Por eso desaparecen tantos niños en algunas naciones y los siguen sacrificando a Baal. Y la historia dice que llegó un día el profeta Elías y los retó. Y Elías hicieron una especie de parrillada para que me entiendan y pusieron el becerro ahí, muerto, ya sacrificado. Y él dijo, pues échenle agua. Y le echaron 7 veces agua porque era para ver qué Dios tenía poder para que bajara fuego del cielo y los quemara. Entonces los sacerdotes de Baal le echaron 7 veces agua, luego hicieron una zanja alrededor y échenle más agua, y él se burlaba de los sacerdotes. Y luego los sacerdotes de Baal empezaron como siempre a cantar y cantar, y esto se bailaban así todos. Entonces le pusieron música de tambor y todo bien chéveróngulo ahí como son los latinos, sí, de una manera fuerte, y todos bailando y tomando y licor, o dicen piste aquí los mexicanos, ¿no? Y se emborrachaban y hacían sus danzas y todas esas cosas, y nada, que bajaba fuego del cielo. Y Elías era ¡juá! Y se burlaba de ellos. Y cogió un valor este hombre tan tremendo que le dijo, ahora les voy a mostrar que mi Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Y va a descender fuego del cielo. Dice la historia, y hasta la Biblia lo registra. Y en la historia se registran las tablillas esto. Dice que llegó el momento en que él clamó al cielo y se abrieron los cielos y se descendió fuego del cielo y consumió todo, hasta el agua. Pero no quedó la historia. Dice que se armó de tanto valor de ver que Dios le respondió, que sacó una espada. Y fue y le quitó la cabeza a 450 sacerdotes falsos. Porque la ofrenda verdadera es para el Dios verdadero, el Dios de Israel. That's right. ¿Ustedes saben, se imagina donde Elías estuviera aquí? No en este lugar, en la tierra. ¿Cuántos de los líderes religiosos, me voy a incluir, no estaríamos ya sin la cabeza? Por hacer las cosas a nuestro acomodo, no como Dios lo estableció. La orden que él dio fue de carácter voluntario y espíritu voluntario. Nunca impuso. Es más, hay algo muy bonito que muestra las escrituras, es que aún las leyes y los mandamientos y los estatutos que él dejó por medio de Moisés, tampoco impuso para que los cumplieran. Tampoco obliga. Él puso las normas, puso los mandamientos, pero es decisión personal de cada ser humano si obedece o no obedece. Porque él puso los dos caminos. A quien obedezca será bendecido, y quien desobedezca será maldecido.
Ustedes escojan. Pero si uno obedece porque tiene que obedecer, tampoco vale. No vale. Es No que, tiene corazón. mire, con el verdadero Dios, todo es de espíritu voluntario y corazón voluntario. Usted no puede llegar a buscar a Dios por miedo a que se va para el infierno, por miedo a que se va a condenar. Que yo voy a la iglesia a confesarme con el padrecito o a la comunión porque me da miedo no comulgar y me voy para el infierno. No, que yo voy entonces a la iglesia cristiana porque me da miedo y me voy para el infierno. Entonces voy allá, voy acá, no hay ni qué hacer. No, usted tiene que hacerlo de corazón voluntario, espíritu voluntario. Tiene que tener Usted- una relación personal con el Exacto, Señor. íntima y personal, donde usted lo hace porque le nace, porque le goza, porque usted disfruta la presencia de Dios y usted va a ver la gloria de Dios en su vida y en todo su entorno. Y vuelvo y lo repito, si usted no ve la gloria de Dios en su vida y en su entorno, usted está en el lugar equivocado. Y cómo me gustaría que se leyeran el libro de Jeremías. Cuando yo llegué aquí a Monahans hace 4 años, hay muchos cristianos que se enojaron conmigo. Y muchos decían, no, yo no, le decía a mi esposa, yo no quiero escuchar al pastor Bolívar porque ese pastor habla muy mal de los otros pastores. ¿Saben que la Biblia es la que habla de eso? Vean en Jeremías 23, donde dice, esos pastores gordos, escuche, está el ejemplo, Jeremías 23, búsquenlo. Dice, pastores gordos que se comen la lana de mis ovejas y se beben la leche de mis ovejas, se aprovechan de mis ovejas. Y no les digo lo de Isaías. Isaías es peor. Isaías les dice perros, hambrientos. Y aunque soy cristiano, muchos cristianos aquí en esta ciudad no me quieren por eso. ¿Yo qué culpa tengo? Si la escritura dice así, Dios es el que les dijo así, no soy yo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. La palabra Lord, vamos a entrar en un significado, en esos significados, porque hay que corregir nuestra manera de expresarnos hacia el Eterno. Porque nos enseñaron algo que es incorrecto y por eso hay que ir a los originales. Volver a eso que está hablando el hermano Eduardo, que es el paleo, que es la verdadera pronunciación y los correctos significados del hebreo. Entonces, no debemos de decir Lord, No, le voy a contar la historia así rapidito. Lo que pasa es que la King que James, significa demonio. la versión King James fue escrita por un rey Enrique de Inglaterra. Y la historia dice que este hombre tuvo un problema gravísimo con el Papa y se separó del Papa y quiso sacar su propia traducción. Y se volvió tan famosa que en los Estados Unidos se repartió la King James. Y la mayoría de los norteamericanos utilizan la King James. Y este hombre también hizo libros de brujería, de hechicería, de prostitución, unas cosas pero terribles cuando usted investiga. Por eso entre usted mejor logre conseguir una Biblia más antigua, mejor. Porque cada año la han ido manipulando de una manera fuerte y tremenda. Y la van a quitar. Sepan ustedes que ya dijeron que la Biblia la van a abolir. Van a sacar una nueva Biblia que la inteligencia artificial ya está haciendo. Donde las nuevas generaciones ni siquiera van a hablar como nosotros. Ya no le van a decir ni Yahweh, ni Lord, ni nada de esas cosas. Las futuras generaciones se van a olvidar quién es el verdadero Dios. Estamos nosotros aquí, o en este tiempo, estamos sentados la generación de la conciencia. La generación que vio que el mundo cambió de tal manera que ya no es como nosotros. La música cambió de una manera tan absurda que antes era romanticismo y ahora todo es sexualidad. Todo es una porquería. Antes iban a un poli y disfrutaban, ahora no se sabe si disfrutaron o qué es lo que está pasando ahí. Esto es delicado. Entonces hay que tener cuidado y todas las palabras, como les he enseñado, hay que buscar los correctos significados. Yo bendigo la vida del hermano Eduardo, que está aquí para ayudarnos a corregir. Es una persona que está estudiando paleo y son las verdaderas pronunciaciones del verdadero idioma que debe ser bíblico. Tenemos que volver a las Sagradas Escrituras y alejarnos de las traducciones donde cada hombre quiso hacerlo en su acomodo y en su tiempo. Fíjense que hay un libro, y yo le avalo a la Iglesia Católica cuando dice es que los cristianos, que los evangélicos o los protestantes quitaron el libro de sabiduría. ¡Y qué libro tan espectacular! Y lo quitaron también de ahí.
Hay que ir a esos libros originales, a esa Biblia como la que nos mostró anoche. La Biblia de Etiopía tiene más libros que los 66, donde te enseñan a uno verdades que nos ocultaron a nosotros. Si el ser humano no hubiera manipulado las Biblias a su acomodo, no habría tanta división, no habría tantas iglesias, tantas denominaciones y tantas religiones en el mundo, y seguiríamos al único y verdadero Dios, como Cristo lo enseñó. ¿Ok? Entonces, verso 20. ¿Quedó claro, perdón? ¿Les quedó claro quién habló? ¿Les quedó claro quién habló, mi hermana? El Éxodo 35, ¿quién dio la orden? ¿Jesús o el Padre Celestial? El Padre El Padre Celestial fue quien dio lo estableció. ¿Ok? Entonces, Jesús sí aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece en profecías. Que él iba a venir. Su ministerio comenzó desde el año 0, donde se dividió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Eran profecías que habían sobre él. Bueno, vamos al verso. 23. ¿Cuál leímos, hermano? 21 ya lo Hasta leímos. 22. Léete el verso 22 otra vez, por favor. 22 otra vez. 35, 22. Éxodo 35, 22. Ok, 35, 22. María, la Biblia grandota está allá, la grandota latina. Dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro. Fíjese algo muy importante, que ahí no describe una sola cosa, dice todo lo que trajeron. Si usted se lee todo el capítulo, está describiendo todo, hasta madera, piedras preciosas, telas finas, vieron de todo. No solamente fue dinero, no solamente fue oro, plata, piedras preciosas, todo lo que a ellos les nació. Entonces le digo, si vamos a ahondar en las ofrendas, ¿sí? Y vamos a tener que tocar el tema de los diezmos porque le quedó el interés. Yo sé que tiene un interés fuerte y vamos a ir a estudiar la verdad sobre los diezmos. Yo lo tengo titulado en YouTube, vuelvo y repito, fue un estudio que duré 10 años, donde investigué hasta más allá de Moisés hacia atrás, si existían o no existían los diezmos, y quedé yo sorprendido. La verdad, después de que terminé el estudio, tuve que pedirle perdón al Señor y pedirle perdón públicamente al mundo entero por estar enseñando cosas que otros me enseñaron. Otros me enseñaron eso, y cuando yo voy a verificar en la palabra y en los libros originales, encontré cosas distintas, que no era así, sino fueron los hombres. Después vamos a estudiar, mi hermana, y se lo prometo que vamos a reiniciar ese tema, ¿no? Desde los orígenes. ¿Listo? Dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de Corazón. Otra vez vuelve y toca la palabra voluntarios. ¿Ya? Vamos al verso 29. The children of Israel brought a free will offering to the Lord, all the men and women whose hearts are willing to bring material for all kinds of work, which the Lord, by the hand of Moses, had commanded to be done. ¿Listo? ¿Alguien en español, por favor? Todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hicieran lo que el Señor les había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. Qué bonito. Otra vez aparece la palabra ofrenda, ¿qué? Voluntaria. Diga conmigo, ofrenda, voluntaria. ¿Y quién ordenó esto? El Eterno fue quien ordenó la ofrenda que fuera voluntaria. Voluntaria. ¿Sí? ¿Listo? Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. ¿Listo? Vamos para atrás para Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 12, ahora sí. Marcos 12. Sí, Nuevo Testamento, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 12, verso 41 al 43, creo que es. Listo. ¿Puedo borrar? Si alguien está aquí viendo me avisa, no me va a pasar lo de anoche que borré y la hermana, ¡ay, me quiero! ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿Seguro? Sí, Última palabra. Bien. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Libro de Marcos, capítulo 12, verso 41 al 43. Vamos, ñoñito, léame solo el verso 41. Hay un título, perdón un segundito. Sí, está bien. Hay un título
En muchas libros o Biblia lo que dice la ofrenda de quién? La ofrenda de... ¿La ofrenda de quién? ¿De la viuda? De la viuda. La viuda. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque una de las órdenes que dio el Eterno en Deuteronomio 14 y Cristo, o Yahushua, como dice en hebreo su nombre, en Mateo 25, verso 31 al 46, es ayudar a las viudas. ¿Cierto? Pero aquí vemos un ejemplo de una viuda que está ofrendando. ¿Ya? Ajá. Entonces vamos a ver un ejemplo de algo que sería inusual. Porque la orden es ayudar a las viudas, pero esta viuda está ofrendando. ¿Ya? Vamos a ver qué dice. Verso 41 en inglés. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Español. Coge. Tranquila, Está- dale, estando cualquiera. Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Me sigo? ¿Mucho qué? Además dice echaban mucho. Entonces estamos hablando primero que hay una persona. ¿Quién está hablando? Jesús. Ahí le llaman Jesús o le llaman Cristo, ¿cierto? O como su nombre real en hebreo, Yahushua. Yahashua. Entonces se me olvidó, hermano, colaborme. Ya, ¿así? Luego la Yahweh. Yahushua. No, Oh, ya lo voy a aclarar. Yahusha. Yahusha. Vamos a entrar en unos estudios que se llaman, diga conmigo, paleo. Míreme, Ángela, diga paleo. Paleo. Hermano, venga un momentico acá, por favor. Venga un momentico. Acuérdense que nosotros vamos en estudio, nadie sabe toda la verdad total y cada día vamos aprendiendo algo más. El conocimiento y las cosas de Dios, y más en el hebreo. Explíquele a ella ahí un momentito, o explíquenos a todos, ¿qué es el paleo? El paleo es las palabras de aquellos antiguos que parecían como monitos, pero son las que se leían en aquellos tiempos. Como en chino. Como chino, anda. Sí, exacto. Sí. Y eso significa paleo. Y aquel tiempo era una sola lenguaje que todos hablaban. Hasta que Dios vino y castigó el pueblo donde andaba donde andaban haciendo la torre, es donde él cambió las lenguas de todas las personas para que no se puedan entender. Y ahí comenzaron a venir otros lenguajes, diferentes escrituras y todo. Pero el original es el paleo. Y allá aparece el nombre de él. Y ahí aparece el nombre de él. Y hay muchos que le dicen Yahweh. Y yo le digo Yahuwah. Porque yo lo estuve investigando y fui estudiándolo poquito para poderlo encontrarlo más. Pero mucha gente lo conoce por Yahweh. O Yahvé. O Yahvé también, sí. Pero si quieres encontrar la origen, es bueno estudiarlo más en el paleo porque te lo va a corregir las palabras que están en las Biblias y te vas a dar cuenta que le han quitado varios y le han acomodado las Biblias. Yahuwah es Cristo, Jesús. No, Yahushua es el hijo. Yahusha es Cristo, sí, es Cristo, como lo conoce. Sí. Como Roma lo conoce. Yahushua, como- ajá. Yahushua Hamashiach. es Cristo entonces. Conocido como Sí. Yahshua. Vamos, cuidado. Listo. Gracias, hermano. Nos vamos así, ponle cuidado. Vamos, sí, es que ponle cuidado. Vamos, Pues ya no me cambien los nombres. espera un momentito. Estamos aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo. Escuche, tenemos que ir aprendiendo. ¿Sí? Tenemos que ir aprendiendo y cada día, yo se los dije a ustedes hace unos años atrás, cada día vamos a aprender porque vamos a encontrarnos. Escúchenme, no se distraigan allá porque si no después se queda más perdida de lo que está. Escúchenme. Sí, claro. No hay problema, es que no hay problema. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Él mismo va a llegar el tiempo que Él va a quitar los nombres de los Baales. Baales, los nombres lores que nosotros le decimos. Es Él. No es por imposición nuestra.
Ningún ser humano le puede decir a usted, ya no pronuncie Jesús ni Cristo, porque por ahí he visto algunos grupos que sí están imponiendo, no señor. Es Él el que nos va a llevar a la convicción, pero tenemos que ir aprendiendo cada día más lo que nos ocultaron de los orígenes. Y va a llegar ese momento donde Él va a hacer a todos que digan su nombre. Exacto, y el mundo entero, espere, ponme cuidado, y el mundo entero ya se está acostumbrando a los nombres. Entonces han pasado, ponle cuidado, han pasado, bueno, este no, hablemos del hijo, que es el donde ha venido el problema, ¿no? Los romanos le pusieron Jesús, ¿cierto? Los romanos Jesús. Jesús, después los mismos romanos le pusieron Cristo, después lo unieron a Jesucristo, ¿cierto? En los concilios, después algunos le dijeron Yoshua, y algunos todavía lo mantienen y cantan como Yoshua, y hay canciones muy bonitas de Yoshua, luego pasó a Yahshua, Hola. Yeshua, ¿ya? Pero entre más avanzan en los estudios y la arqueología, que es la que ha venido descubriendo las tablillas antiguas, pasa a Yahushua. O sea, cada vez estamos la humanidad entera, no nosotros, la humanidad entera se está acercando en perfecto cumplimiento, donde el mundo entero va a conocer su nombre real. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso que yo veo en la Biblia, lo leímos en Amós, ¿por qué les dije? ¿Oseas? Amós. En el libro de Amós hay una profecía donde dice que en los últimos tiempos, Él mismo, Dios mismo, dice, quitará de nuestros labios los nombres de los Baales, de los Lores, o sea, los nombres con los cuales nos lo dieron a conocer. Porque O sea, todos esos que están sí, Él mismo, por eso no es obligatorio. No, a él me está diciendo, Ángela, yo prefiero entonces decirle a Jesús, que dice, no, es que eso me confunden y no me digan nada más de eso porque me confunden más. Es verdad. Pues sí. Pero entonces, hay algo que yo les he dicho y es correcto, y creo que estoy en lo correcto, y es que usted puede pronunciar el nombre porque usted tiene la intención a quién se está dirigiendo, y él mismo va a llegar el momento en que usted le van a hacer. Eso no es obligación, ni es imposición. ¿Por qué? A mí en YouTube, una persona que está en Raíces Hebreas, los grupos que se están siguiendo del catolicismo y del cristianismo para estar en Raíces Hebreas, me escribió y me dijo, es inconcebible que usted esté mezclando Yahweh con Cristo. Le dije, no es inconcebible. Porque el libro de Apocalipsis dice muy claro que ante Él vamos a estar de todo pueblo, lengua y nación, adorándole cuando Él venga. Entonces, ¿quién es que me debe corregir? ¿Un hombre o Él? Él. Y todo tiene su tiempo y su ocasión, ¿cierto? Yo le digo, si usted le dice Jesús, Cristo, Jesucristo, Yoshua o Yahushua o Yahshua, usted sabe a quién se está dirigiendo. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas son casadas aquí? No, ya tampoco eso es así. Una cosa es dirigirse a su esposo, a su novio, y otra cosa es dirigirse al Eterno. ¿Cuántas son casadas aquí? No, ¿por qué levantan la mano así? Digo, ¿cuántas son casadas? ¿Cuántas son casadas? Levanta la mano. Mari, levántala. Levanta la mano. ¿Cuántas son casadas? ¿Cuántas son casadas? Listo, bueno. Usted no se haga la loca porque, bueno, voy a cambiar la palabra. ¿Cuántas han tenido esposo? Ahí sí, pero lo chistoso es que mire cómo hacen ya. ¿Cuántas han tenido esposo? Levanta la mano, tranquila, levanta la mano. Mi hermana es viuda. ¿Tiene esposo? No, ¿Él ¿eres es viudo? nacido? ¿Tiene? Mi hermana Él es es el viuda. papá. Sí, pero ella, sí, no, yo sé que ella es tu hermana. Sí, pero es viuda Es ella. viuda. No importa, pero tuvo ha su tenido. esposo. Sí, ha tenido. Sí, que ha tenido, no que tienen. Las que han tenido esposo, levante la mano. Todas, listo. Sí. Ustedes a su esposo le han dicho chiquitito. No, grandotote. Ay, respóndame, ¿le han dicho chiquitito? Sí. Precioso. Hermoso. Hermoso. Qué romanticismo. Vamos a tener que dar unas clases de eso, hermano. Va a tocar, hermano Eduardo, vamos a preparar una clase para las mujeres de romanticismo. Ponle cuidado, entonces escuchen. Una cosa son los atributos, usted puede dirigirse a él
como usted quiera. Usted cuando está orando le dice mi amado Dios, mi Señor, en fin, ¿sí? Eso es lo que usted puede hacer. En cuanto al nombre, Él es quien tiene que ponerlo en sus corazones, pero hay que ir aprendiendo. No nos podemos quedar en lo mismo, tenemos que ir aprendiendo. Y si están apareciendo ya en este tiempo las tablillas antiguas en la arqueología, donde está mostrando la verdad de los orígenes, y vemos que aquí lo cambiaron, hay que volver al original. Hay que volver a la verdad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es un proceso. Es un proceso, andamos despacio. ¿Ok? ¿Listo? Un ejemplo nada más así rapidito para que tal vez podamos comprenderlo un poquito más. Por decir, el nombre tuyo es Carlos en lo que es en español, pero aquí en inglés se dice Charles, pero si va para Israel, tal vez allá su nombre sea diferente. ¿Me explico? Carl. Entonces, bueno, anyways, eso es o sea, lo que no le digo en chino porque ya me lo el nombre de Yahshua o Yahusha es el nombre más primero que se ha encontrado, que fue en aquel entonces. Y nosotros, por eso dice que el nombre de los Baales, que viene siendo todos los que pusieron ahí, serán quitados. Los Baales, podríamos decir que el nombre de los Baales son los atributos que los seres humanos le hemos dado. ¿Sí? Y vuelvo y lo repito, usted puede a su amado esposo haberle dicho chiquitito, si es mexicana esa romántica, si es la mexicana. Y hay otra cosa también. Usted no le decía chiquitito, usted le decía viejo. ¿O no? Ya. Soy colombiano, pero ya me he sabido sus dichos. ¿O no? ¿Cómo le decía a su esposa? Viejo. ¿Sí? ¿Viejo? Viejo, claro. En México les dicen viejo. No todas. Viejo. Bueno, depende del estado. A ver usted, ¿cómo le decía? Su mamá le dice viejo. ¿Cómo le decía a su esposa? Mari. Espérate. Vieja María. Ya se murieron, ya no sé ni cuánto. ¿No se acuerdan cómo le decían? ¿Cómo le dice a su esposa, hermano Eduardo? Yo, por mi honey bun. Así le digo yo. No, ella cómo le dice a usted. O ella a mí. Me leo, mi amor. No le dice gordo panzón. Gordito. Y cuando está enojada, no me lo diga mejor. Dile, no comment. Listo. Volvemos a la viuda. Dice la escritura, estando Jesús o Yahushua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos le echaban mucho. Entonces, porque el Señor, diga conmigo, el Señor todo lo observa. Y dice que los ricos echaban mucho. Verso 42. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrant. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Listo? ¿Y vino una viuda qué? Pobre. Ojo con eso. Usted se lee Deuteronomio 14 y se lee en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Usted va a encontrar que la orden del Padre Celestial y de Cristo es a las viudas ayudarlas. Amén. Hay que apoyar a las viudas. Y le voy a decir algo, y lo voy a decir con todo respeto si se me venga el mundo encima. Tiene más eficacia cuando usted le da a una persona con necesidad que llevarla a la iglesia. Porque es lo que el Eterno ordenó. Enseña uno el amor de Dios. Con actos de amor. Los hijos de Dios no se conocen ni por el título pastoral, ni sacerdotal, ni por ser líder,
sino porque demuestra el amor de Dios con actos de amor. Amén. No palabritas de amor. Porque yo puedo hablar muy bonito. El sacerdote puede hablar muy bonito, ser muy educado, lo que sea, cualquier líder. Pero si no demostramos lo que hablamos, no estamos en nada. Somos hipócritas. Nos mentimos a nosotros mismos. Donde tal vez nos mostramos con una aureola de santidad y caminamos como levitando, pero realmente ni ante los ojos de Dios somos aceptos. Entonces miren el gran ejemplo. Muchos echaban, y dice que los ricos echaban mucho más. Entonces ve otra vez que es de acuerdo a la capacidad de cada cual. ¿Ya? Es de acuerdo a la capacidad económica. Por eso digo que cuando leamos el libro de Levíticos, oh sorpresa. Y vuelvo y lo repito, en Deuteronomio 14, en Mateo 25, verso 31 al 46, la orden es amparar a las viudas, ayudarlas. ¿Qué hacen los religiosos del mundo con todo el dinero que están cogiendo? Cuando la orden es amparar a las viudas. Y amparar es socorrerlas y ayudarlas. Y hoy en día conocemos muchas viudas que le han servido a Dios y les toca trabajar, porque si no trabajan, no tienen el pan de cada día. Mientras los hombres en los altares, llámese la religión que sea, no solamente hablo de pastores cristianos, sino sacerdotes católicos, y no hablo de los pobres sacerdotes que están en las iglesias de las ciudades, sino los jerarcas que son los que recogen el dinero. Viven en opulencia, lo mismo en la India, lo mismo en China, lo mismo en Pakistán, lo mismo en cualquier parte del mundo, mientras que las viudas les toca luchar para ganarse el pan de cada día. Se está incumpliendo con una orden del Eterno, del Padre Celestial, y que Cristo ratificó. Pero esta viuda dice, miren lo bonito, dice, y vino una viuda pobre y echó dos blanquitas, o sea un cuadrante, podríamos decir una corita. Una cora. Lo único que tenía, dice. Pero lo ofrendó. De corazón voluntario y espíritu voluntario. No para agradar a los hombres, sino para agradar al Eterno. Verso 43. So he called his disciples to himself and said to them, Assuredly I say to you, that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. Verso 43 en español, alguien que me ayude. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ella echó más. Y vamos a ver el por qué. Verso 43, 44. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Escúcheme lo que le voy a decir. La mejor ofrenda es la que usted hace de espíritu voluntario y corazón voluntario. Escuche, no de lo que le sobra. Porque hay gente que da porque le sobra. O hay gente, como nos enseñaron con el diezmo, que toca el 10% y de eso da. Pero ¿dónde queda el pobre? Todo el mundo lleva a los altares a lo que llamaron el alfolí. Pero la Biblia dice que el alfolí no es ni la cajita que tiene el pastor, ni la bolsita que pasan en la iglesia, ni cuando pasan al frente y echan allá. El alfolí es otra cosa. Y el alfolí se usaba por orden del Eterno para ayudar al pobre, al menesteroso, al desvalido, al huérfano, a la viuda, al pobre errante y al levita que no tenía cuque. Ahí viene la diferencia. Cuando usted aprende a compartir aún de lo poco, Él lo va a poner sobre lo mucho.
Cuando usted es fiel en lo poco, Él lo pondrá sobre lo mucho. Por eso tomamos una determinación con mi esposa y con la hermana Jolie. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, y es nunca, lo primero que les dije, voy a pedir dinero por enseñar la palabra de Dios. Amén. Y la gente sabe el testimonio como llegué yo aquí, más mi esposa y la familia. En mi bolsillo, cuando yo toqué los Estados Unidos, habían $140. Llegué sin nada. Y otros llegaron sin nada. Y hemos visto la gloria de Dios cada día en nuestras vidas. Y cuando yo les enseño a usted a compartir aún el alimento que está en sus casas, con alguien que usted sepa que tiene necesidad, con alguien que usted sepa que tiene hambre. Y vuelvo a repetir la historia, y estaba en las páginas sociales. Cuando hubo pandemia en Colombia, yo estaba en necesidad. Y hubo un hermano de una posición económica alta que me dijo, pastor, tengo un mercadito para usted. Y a mí me dolió el alma porque yo sabía que habían hermanos que no tenían cómo trabajar porque prohibieron salir de las casas, prohibieron salir a las calles. Y recuerdo tanto que me regalaron 42 mercados y los 42 los dividimos y tenía casi el doble de mercaditos. Y me llamé al pastor Naudí, que lo bendigo desde acá, un hombre de Dios. Le dije, pastor, usted tiene gente que sepa que tiene necesidad, no tiene con qué comer. Me dieron tantos mercados y así grandotes, o mandados, le dicen acá, pero grandísimo. Me dijo, sí. Increíblemente fuimos a casas de gente de dinero. Gente que tiene dinero o una posición económica, no digamos dinero, tiene una posición económica, que vive en buenas casas, buenos apartamentos. Y se sorprendían cuando llegábamos a escondidas porque el gobierno no nos dejaba salir. Nos íbamos en un carro a escondidas y rapidito llegábamos y timbraban, y el guarda de seguridad timbraba el apartamento y le decía, pastor Carlos Bolívar, claro que suba. Yo era el último que entraba, y cuando timbramos el apartamento, se sorprendían cuando iba entrando cada uno de los hermanos. Gente humilde, con una bolsita con comida. Una bolsita con comida. Y ellos llevaban también de lo poco que tenían, hasta gente de dinero. Y hasta el día de hoy, ninguno de los que me acompañaba, ninguno de los que ha aprendido lo que les he enseñado de la palabra de Dios, puede decir, he aguantado hambre, he estado en necesidad, he estado en escasez. Hay gente que tiene sus negocios y cuando aplican la palabra como Dios lo estableció, van a ver y se cumple la palabra donde dice que del oriente, del occidente, del norte y sur le empiezan a buscar, le empiezan a llamar. Usted tiene sus negocios, o está usted empleado, usted va a ver cómo las propinas se le aumentan. Y ¡ay, tan chévere! ¿Por qué? Dios la esté bendiciendo. Dios le está abriendo las puertas. Dios le abre las puertas del empleo. Si es en la compañía, lo van a promover de cargo, donde les van a pagar más. Dios apareja todo de una manera. Y se cumple su palabra. Se cumple su palabra. Él bendice a los que le obedecen a Él, no a los hombres. Y no me importa echarme cuanto pastor enemigo y denominaciones encima, por decirles, el verdadero alfolí no es el que está en los templos, llámese la religión que se llame. El verdadero alfolí donde usted puede depositar su reino es en el reino de los cielos, como Cristo lo estableció, y es en aquel que tenga necesidad. Comenzando por su propia familia. Comenzando por los suyos propios. Usted debe ayudarlos, levantarlo, a sus hijos, a sus familiares, a sus primos, a los que están por fuera. Y usted va a ver cómo le retribuye eso de una manera que usted ni se imagina. Eso es sobrenatural. Y esa es la verdadera ofrenda de carácter voluntario y espíritu voluntario. No la que hacen en diferentes religiones, llámese como se llamen, donde le manipulan con una palabra donde usted tiene que sacar, porque hasta le da pena, porque el que está al lado sí dio, entonces usted saca su bolsito y ahí da, porque ay Dios mío, voy a dar estos $10. Dios mío, tengo $2 y los dobla bien para que nadie los vea. Porque le da pena. La gente está ofrendando y derramando con vergüenza con el que está al lado. Si usted no tiene, lo poco que tiene lo puede compartir, es lo mejor para los ojos del Eterno. Lo que sale de su corazón. Eso vale más que cualquier cosa. Y Cristo por eso se sentó y dijo, ay, voy a ver estos chamacos, que es lo que están haciendo. Me imagino sentado, mirando a todos. Echó bolsas. Y dice que los ricos echaban más. Y
llega esta pobre ancianita, yo me la imagino sin corbata, ya viejita, caminando con su bastoncito, casi sin poderse mover, que llegó hasta la ofrenda. Y yo me imagino cómo la menospreciaban, porque lamentablemente en las iglesias pasa eso, que si usted no tiene dinero es menospreciado y maltratado y humillado dentro de las mismas iglesias donde se habla de Dios. Entonces, si usted no tiene dinero, usted no viste súper elegante y no lo toman en cuenta ni para leer la palabra. Así pasa, es una hipocresía en todos los sistemas religiosos del mundo entero, donde te humillan si no tienes. Pero si tienes un buen carro, una buena casa y viste súper elegante, claro que yo no estoy vistiendo elegante, pero si usted viste súper elegante, Nancecita, Angelita, ¿cómo ven? ¿Dónde te llevo? ¿Dónde te traigo? Te invito a Molochi, te invito al Benigans, te invito allí. Pero si usted no tiene, ni un burrito le llevan. Ni un burrito, ni una chimichanga le dan. ¿En serio? Ni un tamalito llegan a final de año, ni un tamalito le invitan. Porque así son la gente. Llenos de hipocresía. Quiero invitarlo a Romanos 8 y vamos a terminar rapidito, no me voy a demorar. Terminamos en la verdadera ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Romanos capítulo 8. Ahora sí vamos a ver cuál es la verdadera ofrenda. Romanos capítulo 8. De ahí donde estamos al frente. Mucho más al frente. Perdón, Romanos capítulo 12, no 8. ¿Capítulo qué? 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a ver la verdadera ofrenda, ¿cuál es? Y si usted estudia la antigüedad, y si usted estudia Romanos capítulo 12, si usted estudia las ofrendas de Levíticos, va a notar que aquí le atribuyeron a Pablo, aunque fue Tercio el que escribió la carta, no Pablo. Va a encontrar que es igual a lo que el Padre Celestial estableció en el tabernáculo. La verdadera ofrenda. ¿Listo? 12-1, vamos en inglés. 12:1. o 12:8? 12-1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. ¿Lo tienen todos? Permítanme leerlo bien y vamos a terminar. Dice así la palabra de Dios, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de Yahweh, del Eterno, del Padre Celestial. Os ruego. ¿Por qué habla por las misericordias? Porque fíjense que la ofrenda de corazón voluntario, eso es una misericordia de un Dios vivo y poderoso. Y no de un hipócrita que quiere enriquecerse con su trabajo. Esto es duro. Y esto es fuerte, pero a mí los que me conocen que yo hablo suavecito, pero cuando me toca decir la verdad les digo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, porque la ofrenda era un sacrificio. Vean los libros de Levíticos. Y la ofrenda es kadosh, que es santa. ¿Por qué un sacrificio? ¿Por qué la ofrenda debe ser un sacrificio? ¿Recuerdan que Jesús estaba sentado frente al altar donde están las ofrendas? Y dice que él vio que muchos ricos echaban de lo que les sobraba. Ahí no hay sacrificio. Tiene que ser un sacrificio. Pero tiene que ser kadosh. Un sacrificio es como que... Tiene que ser, o sea, un sacrificio. No de lo que te sobras, no de lo que te sobra. No lo que le sobre. Siempre de lo primero, de las primeras... No es lo que le sobre. Lo No, mejor. no estamos hablando No, tampoco de... las- Tiene que ser una ofrenda que es un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Que te puede, Que te duela. que te duela. Pero lo que a usted le duele,
Dios se lo Dios se recompensa. lo duplica. La viuda da 2 blanquitas, da una corita. Yo le podría cambiar esto. Usted puede darle un burrito a una persona que tenga hambre. Y le hace más sustento. Pero Y si va a no ver- le duele. Va a ver cómo Dios se lo retribuye a usted. Usted le puede dar una chimichanga a alguien que tenga hambre. Y va a ver cómo Dios se lo retribuye. Usted puede darle una botellita de agua que tal vez no valga nada para usted. Pero la comparte con ese amor tan tremendo porque la persona tiene sed. Usted puede ver un hogar donde se quedaron sin empleo, sin trabajo. Sí, pueden acudir a las estampillas. Pero usted puede, ya sabe que alguien está en una situación económica y usted va y compra un mandadito que le nazca a usted y se lo lleva con ese amor, sin nada, sin esperar nada a cambio. Va a ver lo que va a pasar en su vida. Y si no sucede nada en su vida, le digo una cosa, le aseguro que no vuelvo a enseñar nunca más sobre la palabra de Dios. Lo he visto en mi vida. Yo hablo de lo que yo vivo. No hablo porque está escrito, lo vivo. Y los que me conocen y saben cómo llegué a los Estados Unidos y saben cómo Dios me ha retribuido, es porque yo vivo lo que encontré en su palabra. Es verdad, su palabra es verdad. Y yo quiero que ustedes sean bendecidos, prosperados, en abundancia, usted, sus hijos y los hijos de sus hijos. No porque me obedezcan a mí, sino porque obedezcan la palabra del Dios vivo. Vuelvo a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe cuál es la mejor ofrenda acepta para Dios? Usted es la mejor ofrenda para Él. No su dinero, no sus posesiones, no sus finanzas, es usted. Que se presente en calor, que es santidad, sacrificio vivo, dice, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi forma de comportarme y obediencia a Él es la única ofrenda que Él pide para estos tiempos. Es ver a su Hijo reflejado en mí. Es ver su palabra reflejada en mí. Él no te pide dinero. Él lo que te pide es obediencia a su palabra. Dios les bendiga. Póngase en pie un momentito. Vamos a terminar y vamos a alabar. Quédese sentado ahí, por favor, que no se me fuese. Si usted también quiere quedarse sentada, no hay problema. Vamos a entrar un momentito acá y terminamos con la reunión. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Vamos a alabar en este momento al Señor. ¿Te apago aquí? Para que no te corten el video. You can turn it. Bueno,